Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios capítulo 3. Y si no trae Biblia, puede usted levantar su mano y a nosotros con mucho gusto nos encantaría regalarle una Biblia. Levante su mano y nuestros sugieres y diáconos le van a llevar una Biblia donde usted se encuentra. Esa Biblia usted se la puede llevar, con mucho gusto nosotros queremos regalársela. Pero hoy vamos a tener todos los pasajes de la Biblia en la pantalla, pero llévese su Biblia, por favor, hermanos. Lleve esta Biblia, no su Biblia, úsela en este momento aquí también. Proverbios capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12, que si usted nos está visitando por primera vez, queremos decirle bienvenidos. A nuestros pastores y a un servidor como pastor, me encantaría a la hora de la salida poderle saludar allá a la puerta. Si usted tiene tiempo, por favor vaya y salúdenos. Me gustaría conocerle y decirle que aquí, Cross City, estamos a sus órdenes para glorificar el Rey de Reyes y al Señor de Señores. Antes de entrar en la conferencia, en la exposición de la palabra, quiero felicitar a todos los que participaron ayer en el torneo de fútbol. Hermanos, denle un aplauso a todos los jugadores y todos los que participaron. Los que estuvimos ahí pasamos muy buen tiempo, hermanos. Yo no pensé que nos fuéramos a divertir tanto, pero verlos caerse y verlos hacer el ridículo, queriendo jugar y meter goles y que no metieron ni un gol, yo me divertí más que todos ustedes. Felicidades, hermanos. Queremos felicitar a los dos principales que organizaron este evento, que es el pastor Carlos Cárdenas y Omar. ¿Está Omar aquí también? Ponte de pie, mi hermano Carlos, porque acá está Omar, allá al mero atrás. Gracias, Omar. Gracias, hermano Carlos. Yo sé que muchos participaron, pero ellos dos fueron los encargados de organizar todo esto. Gracias, hermanos, por siervos como ustedes. Agradecemos y reconocemos el esfuerzo que ustedes hicieron para que nosotros nos pudiésemos divertir. Muy bien, abra su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 12. Y si puede, vamos a ponernos de pie en respeto a la palabra de Dios. Voy a tener el privilegio de leer la palabra, si usted me lo permite. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 12, y está en la pantalla. Dice de esta manera, y es el rey Salomón el que está escribiendo, el que escribió estos proverbios inspirados por el Espíritu Santo. Dice de esta manera: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Padre, quiero pedirte, Señor Jesucristo, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, me uses solamente para que pueda ser el expositor de tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo quien mora en nuestros corazones o redarguye los corazones de todos los que estamos aquí, que nos haga entender la verdad de tu palabra. Señor, no quiero ser yo, no quiero ser mis ideas o pensamientos, sino anhelo solamente ser un instrumento en tus manos para bendecir a tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Hoy damos un giro un poquito brusco en el tema de la predicación que estamos viendo a través de toda la Biblia de una manera panorámica.
Y el pastor Misael la semana pasada estuvo hablando sobre ese ciclo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba teniendo, de que caía en pecado, venía el castigo, se arrepentían, Dios les perdonaba y volvían a caer en pecado, volvían a sufrir el castigo, se arrepentían, Dios les perdonaba. Ese ciclo vicioso que ellos estaban experimentando durante todo el tiempo de los jueces y tiempo de los reyes. Ahora vamos a entrar en una serie de sermones que se llama Rompiendo el Ciclo. ¿Cómo poder romper ese ciclo de pecar, sufrir los castigos del pecado, arrepentirnos, que Dios nos perdone? Y cómo poder romper ese ciclo para no estar sufriendo las consecuencias de la desobediencia, de acuerdo a como estuvimos viendo los últimos sermones que se estuvieron predicando. Hoy quiero hablar sobre este tema, cómo romper el ciclo. Y básicamente, hermanos, me gustaría hablar lo que son de estos libros poéticos. Tomé este libro de Proverbios porque en la literatura poética del Antiguo Testamento, más de la tercera parte de los proverbios escritos en este libro fueron escritos por un solo hombre, por el rey Salomón. Si usted recuerda, el rey Salomón, cuando Dios lo llamó, le dijo: ¿qué es lo que pides para que tú puedas llevar adelante el reinado que estoy poniendo en tus manos? Y él dijo: Señor, todo lo único que yo quiero de ti es que tú me des sabiduría para guiar a este pueblo. Yo quiero realmente que seas tú honrado en todo lo que hago. Dame sabiduría. Y hoy quiero hablar un poco sobre la importancia de la sabiduría, porque no ha habido en la historia de la humanidad un hombre tan sabio como el rey Salomón. No ha habido en la historia de la humanidad un hombre tan sagaz y tan sabio como este hombre, porque él recibió la sabiduría de Dios y vivió la sabiduría de Dios. Entonces, el hombre más sabio de todo el mundo, el rey Salomón, nos habla sobre algunas verdades en este libro de Proverbios, verdades que son bien prácticas. No tiene usted que ser un teólogo para entender el libro de Proverbios, porque son verdades muy prácticas, son verdades personales, son principios morales para la vida que nos pueden ayudar para llevar adelante una vida de éxito. Entonces, en resumen, el libro de Proverbios, realmente el capítulo 3 del libro de Proverbios, que es el capítulo que tomé como base, este capítulo 3 resume la literatura de la sabiduría, resume realmente lo que necesitamos nosotros saber para estar completos en Cristo. Entonces, si leemos el capítulo 3, es como, no sé si a usted le gusta leer, y usted cuando lee un libro, usted lee lo que es la introducción al libro. Regularmente la introducción de cualquier libro le habla de una manera panorámica de lo que el libro va a tratar, de los temas que el autor va a tratar. Entonces, en la introducción al libro le dice: vamos a hablar de esto, y ahí pone todo el propósito del libro. Bueno, el capítulo 3 del libro de Nehemías, estoy enamorado de ese libro. El capítulo 3 del libro de Proverbios es como ese resumen, esa introducción, ese resumen de todo lo que es la literatura poética y los escritos de Salomón. Entonces quise tomar este capítulo porque creo que este capítulo nos guía de una manera sencilla sobre cómo poder estar completos en Cristo y cómo poder romper ese ciclo de pecado, de dolor, de arrepentimiento, de perdón y volver nuevamente a pecar. Ese ciclo, cómo romper de este ciclo. Y ese ciclo lo podemos romper precisamente estando completos en Cristo. Hermanos, la sabiduría divina, por supuesto, proviene de Dios, y la sabiduría divina honra a Dios. La sabiduría divina entonces comienza, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cuando hablamos del temor, de honrar a Dios a través de la sabiduría divina, resulta en una vida santa, en una vida de bendición, contraria, y la Biblia habla también de la sabiduría humana. Por otro lado, la sabiduría humana entonces no se preocupa necesariamente por honrar a Dios, sino que la sabiduría humana va enfocada a complacerse a uno mismo.
Y hoy quiero explicar un poquito estos dos conceptos que la Biblia nos habla muy claramente sobre lo que es la sabiduría humana y lo que es la sabiduría divina. Y el propósito de mi predicación el día de hoy es poderle dar a usted herramientas de cómo estar completos en Cristo, cómo poder quebrar ese ciclo de pecado, cómo poder quebrar ese ciclo de caer en el pecado, caer nuevamente en los vicios, caer nuevamente en las tentaciones que antes estaba cayendo, y cómo poder evitar estar cayendo en eso, cómo poder estar completos en Cristo. Bueno, en primer lugar, para estar completos en Cristo, de acuerdo a este pasaje que tomamos como base, necesitamos atesorar la sabiduría divina. Necesitamos entender lo importante que es la sabiduría divina. En Proverbios capítulo 16, aquí mismo en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 16, dice la palabra de Dios: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia, dice, vale más que la plata. Lo que este versículo nos está diciendo entonces, que es mucho mejor la sabiduría que el tener dinero. No sé si a usted le ha pasado, pero o conoce a alguien. Cuando estábamos viviendo en Midland, Texas, cayó la lotería en las manos de una familia Ramírez en la ciudad de Midland, Texas. Estoy hablando de hace muchos años. Esta familia compraron un boleto y le pegaron a la lotería y ganaron algunos millones de dólares esta familia Ramírez en Midland, Texas. Y la historia corta, hermanos, es que esta familia compraron un terreno grande, hicieron un rancho y malgastaron el dinero, en pocas palabras, y en menos de 2 o 3 años se habían convertido en personas que no tenían dinero, se habían acabado el dinero que habían gastado, y el condado de Midland, Texas, tuvo que posesionarse o quitarles la propiedad por falta de pago de taxes, y perdieron prácticamente todo, a tal grado que hasta la familia se disolvió, se divorciaron, se separó la familia, y a tal grado que el hombre que una vez fue millonario, ese hombre tenía que volver a empezar nuevamente de cero porque había perdido todo. No es que no tuviera el dinero para avanzar, sino no tuvo la sabiduría para poder administrar las bendiciones que habían caído en sus manos. Por lo tanto, hermanos, no necesitamos nosotros tener recursos. Según este versículo nos está diciendo en Proverbios 16, que el éxito no está en tener recursos, sino tener la sabiduría para administrar los recursos que hoy tenemos. No los que queremos tener, sino los recursos que hoy tenemos. Cuando la Biblia dice mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, eso nos dice que la sabiduría entonces nos guía a vivir de acuerdo a estar completos en Dios. La Biblia, mis hermanos, nos insta con frecuencia a buscar la sabiduría por encima de todas las cosas. La sabiduría debe ser, en nuestra lista de prioridades, debe ser más importante tener la sabiduría de Dios que tener los recursos. Pedirle a Dios sabiduría, que es mejor pedirle a Dios que nos dé sabiduría para guiar a nuestros hijos, que nos dé sabiduría para administrar los recursos que tenemos, que nos dé sabiduría para mantener nuestro hogar, para mantener nuestro matrimonio, para mantener nuestras finanzas, para mantener nuestra salud. Es mejor pedirle a Dios que nos dé sabiduría a estarle pidiendo a Dios que Dios nos provea de recursos, porque si no tenemos la sabiduría para administrar los recursos, se nos van a ir. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, versículo 7, dice la Biblia: sabiduría ante todo. Ante todo, dice la Biblia, adquiere sabiduría antes de adquirir dinero, antes de buscar beneficios, antes de buscar cualquier otra cosa. Busca la sabiduría, y sobre todas tus posesiones, dice la Biblia, adquiere inteligencia. Pero si usted se da cuenta, este versículo habla de 2 áreas que tiene que ver con el área emocional o con el área espiritual. Está hablando de sabiduría y está hablando de inteligencia. ¿Cuál es la diferencia de la sabiduría y de la inteligencia? ¿Existen diferencias en esta área? Bueno, antes de entrar a ver las diferencias de lo que es la sabiduría humana y la sabiduría divina, me gustaría explicarle brevemente lo que es la inteligencia y lo que es la sabiduría. La inteligencia es el área en el cual nosotros vamos adquiriendo conocimiento.
La inteligencia se desarrolla a través de la adquisición de conocimientos. Usted va a la escuela desde pequeños, mandamos a los niños al kinder, al pre-kinder, para que los niños vayan aprendiendo a socializar, vayan aprendiendo a jugar, vayan aprendiendo a reconocer los colores, a conocer los números, y de esa manera los niños van desarrollando su inteligencia. La inteligencia se desarrolla con la práctica y con la adquisición de conocimientos. Entonces conocemos a muchos niños que son inteligentes. ¿Por qué? Porque sobresalen de los demás niños. Conocemos jóvenes que son inteligentes, conocemos jóvenes que son genios, porque he visto historias de jovencitos de 10, 12 años que ya están a un nivel de universidad. ¿Por qué? Porque han desarrollado tanto esa inteligencia que son considerados genios. ¿Por qué? Porque saben procesar de una manera sabia el conocimiento. Todos los que estamos aquí tenemos inteligencia. Inteligencia se desarrolla y la desarrollamos, y nosotros somos los que le ponemos límite a nuestra inteligencia. ¿Qué tanto yo aprendo? Esta semana no es para presumirles, pero esta semana su pastor tuvo que ir a la universidad a tomar otro curso. ¿Por qué? Porque necesito conocimientos en el área de la consejería donde el Señor me ha puesto, y para poder estar al nivel donde yo necesito estar dentro del ministerio que Dios ha puesto en mis manos, necesito tomar más cursos y necesito avanzar más en el área de la consejería. Y tuve que ir esta semana a estar en la universidad tomando un curso intensivo para entonces poder tomar los créditos que necesito para poder estar en el nivel donde yo quiero estar o necesito estar. Eso es inteligencia. Inteligencia es cuando usted se esfuerza para adquirir conocimiento. Usted entra a una compañía y no sabe cómo hacerlo, y alguien le explica, y usted entonces desarrolla la inteligencia de la información que usted está recibiendo a través de esto. Hoy estamos estrenando a un camarógrafo en nuestra iglesia, y denle un aplauso a nuestro nuevo camarógrafo. Y cuando hablaron con mi hermano Arturo, dice: yo estoy para servir, pero no tengo ni idea cómo hacerlo. Le dije: hermano, todo lo que necesitas es querer servir. Dios te va a proveer la inteligencia para aprenderlo. Y le dieron un curso y él aprendió rápidamente y está desarrollando su inteligencia aprendiendo lo que él está haciendo. Entonces, la inteligencia es la adquisición de la información que usted trae a su mente, lo que usted satura a su mente. Esa es inteligencia. Pero la sabiduría, mis hermanos, no necesariamente es inteligencia. La sabiduría es diferente a la inteligencia. La inteligencia es la adquisición de conocimientos, y la sabiduría es la habilidad de aplicar los conocimientos de una manera correcta en el tiempo y en el espacio correcto. Esa es sabiduría. Sabiduría es qué decir, es la habilidad de decir lo que tengo que decir, cuándo lo tengo que decir y dónde lo tengo que decir. Esa es sabiduría. La sabiduría de una manera estratégica se aplica los conocimientos ya adquiridos. Usted aplica los conocimientos en el momento, en el tiempo y en el cosmos en que usted lo necesita aplicar. Eso es inteligencia. Eso es sabiduría. Yo conozco mucha gente que es muy inteligente. Gente que saben demasiado, gente que son tan inteligentes que pueden repetir de cualquier tema, de ingeniería, de mecánica, de filosofía, de cualquier tema. Saben demasiado, saben tanto que ni siquiera saben cuánto saben, pero no tienen la sabiduría de poder compartir lo que saben. No tienen la sabiduría de aplicar lo que saben. No sé si a usted le ha pasado eso. Hay en el internet un hombre que le dicen el teólogo de la calle. No sé si usted lo ha visto en Facebook. El teólogo de la calle, este hombre tiene una habilidad para repetir versículos bíblicos. Este hombre tiene una habilidad increíble para poder hablar de temas que le ponen ahí, pero es un drogadicto que está en la calle y que se pelea con cualquier persona. Entonces tiene conocimiento, mucho conocimiento, pero no tiene la sabiduría de aplicar en el tiempo correcto su conocimiento para transformar vidas o para transformar su propia vida. Entonces la Biblia habla del conocimiento y habla de la sabiduría, y también la Biblia habla de la sabiduría humana y de la sabiduría divina. Y hoy quiero precisamente enfocarme en esto. Necesitamos atesorar la sabiduría divina, lo que estamos viendo. Existen cuando menos dos tipos de sabiduría.
En 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, la palabra de Dios dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Dice la Biblia: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Eso quiere decir entonces que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios, la que Dios quiere que la atesoremos, la que Dios quiere que nosotros desarrollemos y la ejercitemos y que apliquemos la sabiduría de Dios. Y también hay la sabiduría humana. Dice en este versículo: porque la sabiduría de este mundo, la sabiduría humana, es insensatez, es una tontería, dice la Biblia, para Dios. O sea, cuando tú te apoyas en tu propia prudencia, cuando tú te apoyas en tu propia forma de pensar, en tu propio modo de tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios en las decisiones que estás tomando, para Dios es una tontería, dice en este versículo. Dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, dice la Biblia, Él, hablando de Dios, prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, Dios los deja que hagan este versículo. Mire, se lo voy a poner a nivel hispano, se lo voy a traducir a una exageresis. Voy a hacer una exageresis aquí, voy a exagerar un poquito. Lo que Dios está diciendo, dice: cuando se creen que ustedes son muy sabios y que ustedes pueden salir por su propia cuenta, dice la Biblia en este versículo, en el exagéresis que estoy haciendo, Dios quita sus manos y se queda viéndote y te va a decir: hágalo pues, hágalo a ver hasta dónde llega, hágalo pues, hágalo. ¿Y cuántas veces nosotros estamos así, hermanos? Nosotros estamos tomando decisiones y en vez de depender de la sabiduría de Dios, dependemos de nuestra propia sabiduría y hacemos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Y luego nos caemos, nos golpeamos y nos molestamos con Dios y le decimos: ¿por qué? Me recuerdo cuando estaba enseñándole a mi hijo a andar en bicicleta. Y mi hijo: suéltame, papá, suéltame. Yo sabía que él todavía no podía andar en bicicleta bien, y lo agarraba yo y me decía: suéltame, suéltame. Le digo: no, mi hijo, te caes. No, suéltame, papá, suéltame, suéltame. Tanto estuve insistiendo que le dije: ándele pues, lo voy a soltar, pero se va a caer y le va a doler. Y me dijo: no le hace, suéltame, yo no me caigo, yo ya sé andar en bicicleta. Y lo solté, hermano, no caminó ni 2-3 metros, se cayó y se golpeó y soltó llorando y volteó a verme, pero sus rostros, hermano, si sus ojos pudieran golpear, me hubiera dado un par de cachetadas mi hijo con su sola mirada. Él volteó y me dijo: papá, si sabías que me iba a caer, ¿por qué me dejaste caer? ¿A poco no somos así nosotros muchas veces? Estamos, en vez de depender de Dios, de la sabiduría de Dios, queremos hacer las cosas a nuestro antojo y no esperamos al esposo o la esposa, el novio, la novia, el trabajo o la fuente de nuestro ingreso. No confiamos en Dios, nos apoyamos en nuestra propia prudencia y queremos hacer las cosas a nuestro gusto, y cuando las cosas no nos salen bien, le reclamamos a Dios y le volteamos a ver a Dios y le decimos: ¿por qué permitiste que esto pasara? Porque estamos dependiendo en nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Por eso, hermanos, aquí en este versículo nos dice que la sabiduría humana nos aleja de Dios. Obviamente hay diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Entonces la sabiduría divina, ahora regresemos a la sabiduría divina, nos permite prepararnos para la eternidad. Cuando dependemos de Dios, Dios nos ayuda para que nosotros nos preparemos y vayamos directamente en su voluntad, de triunfo en triunfo, como dice la palabra de Dios. Con la sabiduría divina, mis hermanos, intercambiamos valores terrenales por valores bíblicos. Dejamos de hacer lo que yo quiero y empiezo a hacer lo que Dios quiere, y empiezo a notar la diferencia en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Dice de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que este versículo está diciendo: si tú quieres hacer las cosas de acuerdo a como lo hacen todos, así como todos lo hacen, no esperes la bendición de Dios, no esperes el éxito,
No esperes el triunfo en tu matrimonio, en tu vida, en tu sanidad. No esperes el triunfo en la solución de los conflictos en tu situación. No esperes la bendición de Dios en tu situación en la cual estás enfrentando, si estás dependiendo de tu propia sabiduría. Por eso el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tres cosas importantes que después podemos predicar un sermón de cada una de estas, dice, no provienen del Padre, sino del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos depender de la sabiduría de Dios y necesitamos atesorar la sabiduría de Dios, necesitamos reconocer que somos ciudadanos de otro reino y que tomamos decisiones reflejados a la lealtad que tenemos a ese reino. En Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis, dice la Biblia, si tú verdaderamente quieres vivir bajo la protección y la sabiduría de Dios, dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Compórtate como es digno de Cristo, como Cristo se hubiese comportado, para que, o sea, que vaya a verlos, dice Pablo, o que esté ausente de ustedes, que yo oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, que están sirviendo con sabiduría, en pocas palabras, combatiendo unánimes, dice la Biblia, para la fe del evangelio. Mire, ahí mismo en Filipenses, pero capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía no está, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Si queremos vivir bajo la sabiduría de Dios, pensemos que este mundo no es donde vamos a estar aquí. Nuestra diversión, nuestra satisfacción, nuestra plenitud, la bendición que Dios tiene para nosotros no está en los placeres de este mundo, en la vanagloria de la vida de este mundo. Los placeres y la bendición y la satisfacción está en el cielo con el Señor. Amén. Entonces, tener la sabiduría divina significa entonces que nosotros debemos esforzarnos para ver la vida desde la perspectiva de Dios, no de nuestra propia perspectiva, y debemos actuar en consecuencia a como Dios actuaría según este pasaje que estamos viendo. Mis hermanos, la forma principal en que obtenemos la sabiduría divina, ¿cómo obtener la sabiduría divina? La forma principal en que podemos obtener la sabiduría divina es aprendiendo la palabra de Dios. A mí me encanta lo que dice la Biblia en Salmo 119, 169. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 169 de esta manera. Creo que ahí lo tenemos pero si no lo tenemos en la pantalla. Salmo 119 y el versículo 169 dice de esta manera, hermanos. Dice 169, dice: llegué mi clamor delante de ti, oh Jehová. Y luego dice: dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi clamor delante de ti. No llegué, dice llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Y Señor, si yo clamo a ti, si yo te busco a ti, si yo en cada una de las decisiones que debo de tomar, en cada una de las acciones que debo tomar, yo llego a ti en clamor, pidiendo que me ayudes, pidiendo que me guíes, pidiendo que pongas delante de mí cuál es tu voluntad, y dame la sabiduría para guiarme de acuerdo a tu voluntad. Dice aquí: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, y dame entendimiento, Señor, conforme a tu palabra. Si queremos la sabiduría de Dios, vengamos a la palabra. Jesucristo dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas, dice la Biblia, son las que dan testimonio de mí. Queremos tener sabiduría, hermanos, busquemos la palabra de Dios, busquemos al Señor de la palabra y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe en cada una de las decisiones que debemos ir tomando. Amén. Dice la Biblia aquí mismo en el Salmo 119, versículo 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando vengo a tu palabra con un problema, yo no sé si a usted le ha pasado, pero si usted está pasando por una crisis, por un problema, por una necesidad, y viene a la Biblia y de repente hay un versículo que le alumbra y que dice: wow, aquí está la solución, aquí Dios me está diciendo cómo hacerlo. Hermanos, es viva y eficaz, dice la palabra de Dios, es viva y eficaz. ¿Por qué cree que regalamos Biblias si queremos que cada uno de ustedes tenga una Biblia? Ayer estuve visitando un hogar de una familia y me gocé con la cena que nos dieron. Gracias, hermanos, fue de bendición, síganlo haciendo.
Pero una de las preguntas que yo les decía, les digo, hermanos, ¿cómo le hacen en su hora devocional? ¿Cómo tienen su tiempo devocional como familia? Qué importante es estudiar la palabra de Dios como familia. Qué importante es estudiar la palabra de Dios unidos como familia. Hermanos, porque en este versículo, lo que este versículo nos está diciendo es que al exponernos en la palabra nos guía a toda verdad y justicia, dice la palabra de Dios. Leamos la palabra, hagamos de la palabra nuestro guía y Dios nos va a ir guiando en base a la sabiduría divina. La exposición de tus palabras alumbra, dice aquí el versículo 130 del Salmo 19, hace entender a los simples. ¿No tienes una respuesta al problema? ¿Estás angustiado? ¿Tienes angustia por esa situación que estás enfrentando? Ven a la palabra, porque el Espíritu Santo que inspiró la palabra sabe dónde está la respuesta de la angustia que estás enfrentando, y el Espíritu Santo que mora en ti te va a guiar a la palabra, y es la palabra la que te va a ministrar. Antes de buscar un consejero, antes de buscar a Walter Mercado, antes de buscar al comadre o a la al compadre o a la comadre, ven a la palabra, porque ellas nos guían a su palabra. Él es nuestro guía. Y luego vaya con el consejero, porque los consejeros necesitamos trabajo, así que vaya con los consejeros también. No se crea, eso fue un anuncio no pagado. Hermanos, nadie nace sabio. En pocas palabras, nadie nace sabio. La sabiduría se ejercita. Debemos adquirir la sabiduría de Dios si ejercitamos las técnicas de buscar al Señor, si ejercitamos las disciplinas de buscar al Señor. Si queremos verdaderamente ser sabios, necesitamos practicar las disciplinas bíblicas de la oración, lectura bíblica, buscar al Señor, confesión de pecados, aplicar la palabra a nuestra vida, y Dios nos va a ir guiando constantemente a través de su palabra. En primer lugar, vimos entonces que necesitamos atesorar la sabiduría divina si queremos estar completos en él. En segundo lugar, necesitamos atesorar la verdad. La verdad. Mire lo que dice el versículo 3 del pasaje que tomé como base. Dice el versículo 3: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Escríbelos, dice el versículo 3. Dice, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalos, escríbelas, átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. En aquel tiempo se acostumbraba, hermanos, que a los esclavos se les ponía un collar metálico agarrado a una cadena, y cuando el amo quería llevarse a los esclavos de un lugar a otro, los ataban a ese collar metálico y los iban jalando, como se diga, la cadena, y entonces el amo iba adelante y los esclavos amarrados del cuello tenían que ir siguiendo al amo porque no les quedaba otra. Estaban esclavizados al amo y el amo los podía llevar a donde quiera que ellos quisieran porque ellos eran esclavos de ese amo. Esa analogía es la que el rey Salomón usa en este versículo cuando está diciendo: ¿quieres verdaderamente que te lleve al éxito? ¿Quieres verdaderamente ir caminando hacia la victoria? ¿Quieres verdaderamente ir caminando hacia la solución? Átalas. Así como el esclavo era atado y era guiado, forzado a caminar siguiendo al amo, haz de Jesucristo tu amo y ata su palabra y permite que tu palabra te vaya guiando los pies de Jesucristo, que te vaya guiando de acuerdo a la imagen que es Jesucristo. Estarás completo en él, te guiará a toda verdad y justicia, y en él encontrarás paz, solución y bendición si las atas, dice el versículo 3, a tu cuello y las pones en tu corazón. Amén. Entonces necesitamos atesorar la verdad. En la Biblia, cuando habla aquí de andar de una persona, denota el comportamiento, el estilo de vida. Mire lo que dice la palabra de Dios en tercera de Juan capítulo 1 versículo 3. Dice tercera de Juan 1 versículo 4, perdón. Dice: no tengo mayor gozo que esto. Dice el apóstol Juan, hablando de los cristianos de ese tiempo, los que eran sus miembros de su iglesia, eran discípulos de él. Les dice: yo me gozo de el oír que ustedes andan en la verdad, que ustedes no únicamente vienen el domingo a escuchar la palabra, sino que ustedes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado obedecen, viven, disfrutan y se deleitan en la palabra, dice el apóstol Juan. Entonces, mis hermanos, déselo fuerte al Rey de Reyes. Gracias, Señor Jesús.
Él es la verdad. Por lo tanto, nuestro andar cristiano, para estar completos en Cristo, necesitamos 3, 4 cosas que hacer al atesorar la verdad. En primer lugar, necesitamos seguir a Jesucristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si verdaderamente quiere usted vivir en el área de la sabiduría divina y no en el área de la sabiduría humana, usted necesita negarse a sí mismo. Usted necesita, así como el esclavo ya no era quien caminaba de acuerdo a su voluntad, a su propia prudencia, sino que seguía a su amo. Así dice la Biblia: ahora esclavízate a Jesucristo y Él te va a llevar de triunfo en triunfo, y los frutos del Espíritu fluirán a través de ti. Y los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la Biblia: y contra estos frutos, contra estas bendiciones, no hay quien te diga: ya párele, está muy contento, ya bájele poquito 2 rayitas, está muy feliz. No, dice la Biblia: contra tales cosas no hay ley. Amén, hermanos. Déjese esclavizar por el Señor. Pero en segundo lugar, no es únicamente seguir a Cristo, pero necesitamos aprender de Él. Necesitamos aprender de Jesucristo. Mateo 11:29 dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros, déjense guiar por mí. El yugo es el que guiaba a los animales por el surco. Dice la Biblia: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde. Aprendamos de Jesucristo, vivamos la vida como Jesucristo quiere que la vivamos, y vamos a disfrutar la sabiduría divina en nuestra vida, y vamos a ir de triunfo en triunfo, y empezamos a ver el éxito en nuestros fracasos cuando dependemos de nuestras propias decisiones. En tercer lugar, debemos imitar el comportamiento de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 5: porque ejemplo os he dado, para que así como yo hago, dice Jesucristo, si ustedes quieren verdaderamente vivir en triunfo, vivir con la bendición de Dios, ustedes necesitan hacerlo también. Dependamos de Jesucristo, vivamos de Jesucristo, imitemos su comportamiento. Y por último, necesitamos ser conformados de acuerdo a su imagen. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, entonces, hermanos, usted, el propósito, dice la Biblia, lo que yo quiero en ustedes, dice el Señor Jesucristo, es que la gente vea en ti a un Cristo chiquito. No me vaya a malinterpretar, no me vaya a condenar, déjeme le explico esto. ¿Sabe que la primera vez en el libro de los Hechos, la primera vez que se les llamó a los seguidores de Cristo cristianos por primera vez, sabe que la connotación griega de cristianos no es lo que nosotros entendemos ahora como cristianos, sino una traducción literal de esa palabra que por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos? Era una forma de burla, porque esa connotación, literalmente traducida al español, diría: por primera vez se les llamó cristitos. Cristitos. O sea, quiere decir que los seguidores de Cristo del primer siglo vivieron la vida de tal forma que vieron a Jesús como su modelo, que lo imitaron en todo, y a tal grado que la gente veía a Cristo en cada uno de ellos. En una ocasión vinieron unos griegos a buscar a Jesús, y estaban sus discípulos antes de Jesús. Y llegaron los griegos y le dijeron a los discípulos de Jesús: queremos ver a Jesús. Mi hermano, el mundo quiere ver a Jesús a través de tu Cristito, de tu vida, de cómo tú vives tu vida. Tus hijos, familia que estaba aquí al frente, ustedes se comprometieron a ser cristitos para esos gemelos, porque esos gemelos necesitan verlos a ustedes, cómo ustedes viven el cristianismo, para que ellos vean a Cristo en su forma de vida, que vean a Cristo en su forma de actuar.
Que vean a Cristo en su forma de meter goles, amén. Que vean a Cristo en cada una de las acciones y decisiones que tú tomas. Que vean a Cristo en ti. Dice la palabra de Dios en este versículo en Romanos 8:29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que la gente vea a Cristo en nuestra vida, en nuestras actuares, en nuestras decisiones. Mire, le voy a confesar algo. Iba a decir un pecado, pero no es un pecado. Tengo un mes sin aire acondicionado en mi casa. Un mes. Usted sabe lo que es eso aquí, estar sin aire acondicionado. Bueno, he visto 5, 6 o 7 compañías que han venido a hacerme un presupuesto de cuánto me cuesta. Empezamos con $16,000 y luego busqué otra compañía y se bajó a 9,000. Busqué otra compañía, le voy a decir la historia corta, pero 6 o 7 compañías. Una de ellas vino esta semana y me dice, mire, me dice los 2 empleados de esa compañía que llegaron, me dicen, mire, si le arreglamos es su problema, su sistema, se lo ponemos y lo arreglamos como debe ser, a través de la compañía le cuesta $7,500. Le dije, no, pues no tengo dinero, no tengo tanto así. Dice, bueno, le vamos a dar una opción, me dice el hombre. La opción es que se la ponemos por $3,500, la mitad. De $7,000 a la mitad, $3,500. Se lo ponemos por $3,500. Y es nuevo, sí, nuevo, todo el sistema es nuevo. Se lo dejamos como si fuera como si la compañía se lo estuviera poniendo. Es lo mismo, nosotros se lo vamos a poner. Y se lo vamos a poner a mitad de precio. Hermano, dicen en México, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? De 17,000 fuimos bajando compañías hasta que llegué a esta que me cobró 3,500. Y le dije, hagámoslo. Dice, pero, ya cuando dicen pero, hermano, ay, me dice, pero el único problema es que tiene que pagarme efectivo, en primer lugar. En segundo lugar, usted tiene que entender que este no es un trabajo de la compañía, nosotros 2 lo estamos haciendo. Le digo, pero el equipo es nuevo. Dice, es nuevo. Y le digo, ¿qué garantía me das? Dice, esa es la otra cosa, no te damos garantía. Porque la serie de este equipo que le vamos a poner no aparece en el sistema. Para mí me da bandera roja eso. No aparece en el sistema. Entonces, si usted mete la garantía, no aparece en el sistema. O sea, ¿qué me está diciendo? He robado. Bueno, no sé. No me dijo eso, pero yo lo entendí eso. He robado. Ahora yo estoy con un dilema. ¿Qué hago? ¿Pago los $5,000 en la última compañía que me dio un presupuesto? ¿O pago los 3,500? Nada más porque no aparece en el sistema. ¿Cuántas veces usted no se ha puesto en situaciones como esa? Al hacer los taxes, este año, cuando hice mis taxes, yo tuve que pagar $7,000 de impuestos. No gano mucho, pero como soy empleado, no soy empleado de la iglesia, sino soy empleado propio, tengo que pagar más taxes. Y alguien me dijo, yo te ayudo y te bajamos los taxes. ¿Es legal? Bueno, ya no me dicen, bueno, no es legal. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué haces? Es difícil. Haciendo la historia corta, hermanos, mañana me ponen el aire por 3,500. No. No se crean. Lo que quiero decirle, hermanos, es que cuando nosotros queremos ser formados a la imagen de Jesús, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué haría Jesús? Y si confío en que Jesús es mi proveedor, Él me va a proveer los $7,000 que necesito, como los 3,500, de acuerdo, depende si estoy dentro de su voluntad. ¿Me entiende? Y hermanos, yo le animo a que cada decisión que usted toma, mi hermano, somos muy inteligentes para investigar los sistemas y buscar la tranza, decimos los mexicanos, la tranza en el sistema. ¿Cómo engañar al sistema? Somos muy inteligentes, sabiduría humana, pero cuando usamos la sabiduría divina, ¿qué haría Jesús? Pregúntese, ¿qué haría Jesús? Y haga
lo que Jesús haría. Y créame que eso lo va a llevar a usted de triunfo en triunfo. Atesore la verdad. Amén. Quiero terminar con el versículo 5 nada más, mientras mis hermanos pasan. Dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quebremos ese círculo de pecado. Quebremos ese círculo de hacer las cosas a como yo quiero. Por eso está mi matrimonio como está, porque se han hecho las cosas como yo quiero. Por eso está mi familia como está, porque se han hecho hasta ahorita las cosas como yo quiero. Por eso están mis finanzas como están, porque hasta ahorita se han hecho las cosas como yo quiero. Pero de hoy en adelante, fíate de Jehová y vas a ver que Dios te va a llevar de triunfo en Cristo Jesús. Cristo te puede liberar de cualquier esclavitud de pecado en la cual tú te encuentres. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque te has fiado de tus propias decisiones, has hecho las cosas como tú quieres, has caído en esclavitud de pecado. Confía en el Señor el día de hoy. Cristo te ama y Él murió por ti, pero lo más maravilloso es que Él resucitó para ti, para que tú puedas venir y depositar tu confianza en Él, confiar en Él, y Él te va a llevar de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Pongámonos de pie, mis hermanos, por favor.